Mis amigos, la Cámara de Cuentas es una de las instituciones que en los últimos meses ha estado en la línea de fuego porque a raíz de todos estos, diríamos, estos procesos que el Ministerio Público está llevando, pues diríamos que necesitaba o necesita lo que es las conclusiones de la Cámara de Cuentas con respecto a los temas que tienen que ver con el desempeño financiero, o sea, con la administración de los recursos, porque aunque por un lado el Ministerio Público puede, diríamos, accionar por una serie de, diríamos, de procesos propios que desarrolla en, diríamos, en los casos específicos, pero estos, diríamos que estas conclusiones preliminares del Ministerio Público no logran llenar, diríamos, todo lo que es el expediente, porque necesita la cuantificación financiera y con las salvedades que emita un órgano con la calidad de la Cámara de Cuentas. Y de ahí es que entonces se desprende que este órgano pues tenga una responsabilidad tan grande como la que la sociedad le exige, porque es una entidad que ha heredado, diríamos, ha cargado con las deficiencias de no poder rendir verdaderos informes para satisfacer lo que la sociedad demanda, por una razón sencilla. ¿Cuál es el problema, cuál es el gran problema que tienen los funcionarios públicos de la República Dominicana? Que nuestra sociedad, o sea, el componente social que tenemos, pareciera que somos un pequeño corralito, somos un pequeño cercado, donde convivimos y prácticamente nos conocemos todos. Cuando hay un funcionario, cuando hay un ciudadano que comienza a crecer de una manera desproporcional, pues evidentemente es notorio porque es un funcionario que lo conoce mucha gente. Se crió con mucha gente, estaba en el barrio y eso, diríamos que ese solo hecho, pues de alguna manera le prepara un expediente, porque es tu propio vecino que comienza a sorprenderse de la evolución de su vecino, de su amigo o de ese pariente que ayer no tenía grandes cosas y hoy está luciendo riquezas que llaman la atención. Y diríamos que ahí se genera el primer problema para el que administra la cosa pública. Diferente a otras sociedades donde la gente, diríamos, no tiene ese roce social, la gente se conoce poco y eso, diríamos, puede pasar desapercibido. Aquí no. Aquí de que uno de los muchachos del barrio, uno de nuestros iguales en el sector donde estamos, comienza a construir la segunda, la tercera, llega con un vehículo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces ya la sociedad comienza, diríamos, a generar lo que es el proceso de auditoría y a generar ruido. Y evidentemente, pero diríamos que eso solamente es la percepción, eso es, diríamos, la especulación por lo que se está mirando, pero para hacer valer, diríamos, esos temas diríamos, ya en procesos formales, pues entonces necesita que estos asuntos sean avalados por un órgano que tenga la competencia para poder establecer que no hay justificaciones o que tales recursos, tales desembolsos
se han realizado sin cumplir con determinados reglamentos y determinadas disposiciones legales. Y por eso entonces la Cámara de Cuentas juega un rol determinante, porque hasta que sus procesos no son concluyentes y no cuente un Ministerio Público con unas, diríamos, con unas conclusiones que apunten a que algo ha sido violentado, pues entonces su proceso tendrá debilidades para poder lograr un resultado efectivo en justicia, que es lograr imponer que un juez pueda valorar eso e imponga penas, sean económicas o sea de prisiones, como las que están establecidas en la ley. De hecho, el presidente de la Cámara de Cuentas, en la misa que ofreció en esta semana con motivo del 168 aniversario, pues hacía una especie diríamos, de rendición de cuenta de los procesos, por ejemplo, que ellos han estado llevando. Ha hablado de su enfoque hacia las auditorías especiales, y esto diríamos que, y ahí compartimos con el presidente de la Cámara de Cuentas diríamos, lo que es el criterio o la estrategia para poder ser eficiente en cuanto a lo que es el programa de auditoría, y me refiero al enfoque de auditorías especiales. Y esto, diríamos que explicado de manera llana, no es más que las instituciones, la mayoría de las instituciones importantes auditan sus periodos, o sea, contratan firmas de auditoría y contratan, y esas firmas auditan, pero auditan desde el punto de vista financiero, o sea, de asegurarse que ha sido razonable el manejo desde el punto de vista financiero. Ahora, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre lo que es la auditoría financiera con respecto a la auditoría especial o a la auditoría forense, porque la auditoría forense busca más allá diríamos, de satisfacer un tema de balances, de que el cheque se emitió, se cobró y que corresponde con la factura que fue, diríamos, que fue ordenada, o sea, con la orden de compra y la factura, y todo eso está en orden, y de ahí pues diríamos que se cumple con la razonabilidad de eso. Ahora, la auditoría forense desarrolla alcance mucho más allá, o sea, ve cumplimiento de leyes, ve cumplimiento de que desde el punto de vista de diríamos, de las licitaciones, que las licitaciones se hayan hecho en cumplimiento con todo lo que establecen las leyes de contrataciones, de compras y contrataciones, y todo eso diríamos que es lo que le da esa calidad a ese trabajo especial, para determinar si se satisface todo lo que se ha establecido en el orden reglamentario de lo que es el sistema de contratación pública. Y sobre eso, pues, el presidente de la Cámara de Cuentas anunciaba que esos procesos pues, han ido caminando efectivamente, y que las auditorías especiales pues están cumpliendo con ese error, y que más de un 80% de las auditorías han sido focalizadas hacia este punto. Otro elemento importante, relevante, que vale la pena mencionar, es que se pronunció sobre lo que sería el proceso de atender, de auditar lo que son las declaraciones juradas de los funcionarios, y hablaba de desarrollar un plan de penalizar
a los funcionarios que no cumplan con esta obligación de cumplir con las declaraciones juradas. Y esto es importante porque diríamos que una sociedad no puede tener leyes para que funcionarios, por ejemplo, que entran a un gobierno, a una gestión, no hagan declaración y no pasa nada. Salen de la posición, no rinden cuenta, o sea, no, porque tenemos que entender que la declaración después de es una especie de rendición de cuentas. Yo entré con una declaración de un patrimonio de 1 millón y cuando hago la declaración final entré con una declaración de 1.500.000. No puedo salir con que entré con 1 millón y ahora tengo 100 millones. Entonces, cuando usted suma todos los salarios de los 4 años de ese gobierno y no llega a 15 millones, entonces, ¿cómo tiene 100 millones? Eso hay que explicarlo. Y son de las ventajas, son de las fortalezas que instituciones como la Cámara de Cuentas debe de explotar, porque al final, cuando lleguemos a ese punto, vamos a tener una sociedad satisfecha, una sociedad conforme y sobre todo unos funcionarios que han cumplido con la ley. Dentro de todos esos temas, el licenciado Janel Ramírez, pues, el presidente de la Cámara de Cuentas, indicaba, por ejemplo, el tema de poner su mirada a las ONG, o sea, las instituciones sin fines de lucro. Ustedes saben que las ONG, o sea, muchas de ellas reciben ayuda, reciben apoyo del Estado, que hay que reconocer que ese apoyo, pues, es nuestros impuestos, ¿verdad?, que llegan al Estado, y entonces el Estado, pues, en su rol de equidad social, pues, mira a esas entidades que cumplen con el propio procedimiento y lo que hace es que en función de eso extiende diríamos, su plan de ayuda en manos de esas entidades sin fines de lucro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado históricamente? Que esas entidades son poco fiscalizadas. O sea, que nuestros recursos no es como si no le importara a nadie, porque ¿qué sentido tiene usted aportarle o donarle o contribuir con estas entidades, que muchas de ellas hacen un trabajo excelente, hacen un aporte excelente a la sociedad, pero otras quizá no tanto? Y de eso no tenemos, ¿verdad?, que abrir libros específicos, porque la sociedad está ahí, la sociedad conoce quienes tienen ONG para servir a la sociedad y quienes tienen ONG para servirse. Entonces, lo más importante de todo esto es eso, o sea, lo que el presidente de la Cámara de Cuentas anunciaba, que estas entidades, pues, van a tener dentro del programa de trabajo, pues van a tener entonces una agenda para que, porque la ley lo ordena, que estas entidades, pues, puedan rendir cuentas, y porque lo más importante es que hagan el trabajo social para la cual ellos se han constituido y para lo cual ellos se han comprometido. Eso es lo más importante. Igual, dentro de toda esa agenda, pues también está el tema de los gobiernos locales, o sea, de los ayuntamientos, de los distritos municipales, que estos son otro gran sector, un sector que administra en muchos casos pocos recursos, pero mucho de poco hace mucho. O sea, cuando estamos hablando que usted tiene distrito municipal que administran 1 o 2 millones de pesos mensual, pero ¿cuántos distritos municipales tenemos en el país? Entonces, evidentemente, tenemos que llegar a esos, ¿verdad?, a esos gobiernos locales, a esos cabildos, para poder enfocar lo que es y ayudarlo
a una mejor administración, que puedan administrar esos recursos que son, que son recursos del pueblo, porque fíjense que en el caso de los gobiernos locales, esos son los que mejor impactan su comunidad, porque ese está cerquita del pueblo, ese está cerquita del ciudadano, porque el gobierno central, para llegar, por ejemplo, a un pueblecito de San Juan, a un pueblecito de Elías Piña o de Puerto Plata, pues está muy lejos, o sea, hay mucho camino que recorrer, o sea, hay mucha información que se pierde, pero diríamos, ese director distrital que está ahí, pues ese a pie va y visita a su comunidad, le queda pocos minutos y puede entonces extender la mano, y su programa de gobierno pues está más enfocado en ejercer, en impactar a ese entorno social de una manera más efectiva. Y de eso se trata, de que tengamos una Cámara de Cuentas con una visión integral. Sabemos que hay un factor que impacta y afecta mucho el desempeño de esta y otras entidades, que es el tema de presupuesto. O sea, el tener un presupuesto pequeño, un presupuesto limitado, con relación a la responsabilidad, con relación al compromiso. Y eso entonces es un factor que se toma en cuenta, pero hay que tratar de administrar esos pocos recursos, focalizar de manera eficiente esa materialidad, eso, saber realmente dónde se debe atacar de manera, diríamos, de manera prioritaria. Y esto, amén de las solicitudes que se le hace a la Cámara de Cuentas de manera, diríamos, urgente, de manera puntual, porque tenemos que reconocer que en el caso, por ejemplo, de entidades que trabajan con recursos humanos, como en el caso de la Cámara de Cuentas, para atender una auditoría, primero debe de mirar cuál es su banco de disponibilidad. Y es casi seguro que en la Cámara de Cuentas no tenemos auditores sentados, o sea, no tenemos auditores ahí haciendo nada. Que diríamos, esa figura no se da en ninguna entidad de este tipo, o sea, ni una firma privada de auditoría, ni una oficina de contadores, ni la Cámara de Cuentas, ni la Contraloría tiene auditores sentados ahí esperando que lleguen los trabajos. Normalmente este tipo de entidad tiene a su personal siempre ocupado bajo un plan de trabajo, bajo un programa de trabajo. Y eso pasa con la Cámara de Cuentas. Cuando llega una solicitud de una auditoría de una entidad X, pues evidentemente es un dolor de cabeza para el que administra el recurso humano, el recurso técnico, ese recurso humano capacitado para atender, porque entonces tendrá que sacar de una entidad para entonces componer un nuevo grupo y atender eso. Ahora, cuando recibe solicitudes de casos complejos, ahí diríamos, el escenario se le pone mucho más difícil a diríamos, los que coordinan este tipo de actividad en la Cámara de Cuentas, porque entonces no puede mandar, diríamos, cualquier perfil de auditor. Tiene que elegir el auditor que mejor pueda desempeñar esa tarea para poder traer consigo un resultado acorde a la realidad. Y esos son de los grandes retos que tiene nuestro amigo Janel Ramírez en la Cámara de Cuentas y todo el Pleno, porque diríamos, la realidad es que usted como coordinador, usted como superior de cualquier equipo, sea de cualquier naturaleza, cuando usted asigna una tarea, usted espera traer lo mejor. Y, o sea, y lo mejor en función de los hallazgos, en función de las realidades. Y en este caso, la Cámara de Cuentas no es una excepción, o sea, es igual que un cuerpo policial. O sea, cuando hay un crimen, cuando hay un robo,
y hay que buscar y hay que componer las pruebas, pues evidentemente para usted tener buen resultado, tiene que llevar a sus mejores hombres. Eso mismo pasa en la Cámara de Cuentas. Para tener un resultado potable, pues tiene que incluir ahí a tus mejores activos. Y por eso entonces cuando vemos que el presidente de la República, que el Ministerio Público solicita a la Cámara de Cuentas o u otro funcionario que tenga un caso especial, vimos por ejemplo en estos días que la ministra, por ejemplo, de la, de la tarjeta Supérate, pues solicitó una auditoría. Entonces, el presidente de la República también solicitó, el Ministerio Público solicita. Entonces, vamos a suponer, fíjese que el presidente solicita, por ejemplo, en el caso de Catalina, para auditar, por ejemplo, una entidad como Punta Catalina, hay que componer un equipazo, o sea, hay que designar un equipo de expertos, acompañado, por supuesto, ¿verdad?, de auxiliares, que son ya un personal un poco diríamos, auditores un poco de segundo, de tercer año, etcétera, etcétera, que van a ayudar a esos auditores más veteranos. Pero igual también estamos hablando que cuando vamos a auditar una empresa como, por ejemplo, como Punta Catalina, pues entonces tiene que incluir ahí ingenieros. Por ejemplo, ingenieros civiles, pero también ingenieros eléctricos, especialistas, por ejemplo, en ese tipo diríamos, de industria. Eh, Tiene que incluir, por ejemplo, área legal para que revise todo lo que es esa estructura legal de contratos y demás, y todo lo que tiene que ver con el área financiera en el caso de auditoría. O sea que definitivamente se ve sencillo, se ve fácil, pero no lo es. O sea, por eso el reto de que tiene la Cámara de Cuentas, y quizás por eso las cámaras de cuentas anteriores han tenido tantos problemas, porque no han sabido jugar con esa complejidad, y quizás también el hecho de no tener auditores dentro del Pleno, que han sido, por ejemplo, la mayoría de profesionales de otro tipo, que son un buen complemento, pero para poder entender, para poder desarrollar la figura, pues el profesional de la auditoría es determinante. Así que todo el éxito del mundo a la Cámara de Cuentas en estos retos, y esperemos que al final de su periodo, pues la sociedad quede satisfecha con los resultados que ellos logren obtener. Así que nos vamos arriba, señor productor, y regresamos con el próximo segmento del programa.